Bueno, nuevamente pues un saludo para todos mis hermanos y antes de empezar esa reunión quisiera que me acompañaran elevando una oración al Señor para que el buen Dios y su Santo Espíritu, que dice la Escritura que nos guía a toda verdad, sea en este momento durante esta enseñanza guiándonos y que pueda ser el Señor edificando su iglesia, hablando a cada corazón de sus hijos y de aquellos que todavía no le conocen también. Vamos a orar. Soberano y eterno Dios, henos una vez más delante de tu presencia. Queremos venir, oh Dios, delante de ti en este momento y abrir la Escritura con el deseo, Señor, de escuchar tu palabra. No queremos, Dios, escuchar en esta mañana las palabras de un hombre, de un hermano. No queremos escuchar la elocuencia humana, sino que queremos, Dios bendito, eterno y santo, que tú, Señor, como autor, como inspirador divino de la Escritura, seas tú, Señor, en esta enseñanza, en este momento, hablando a nuestros corazones, hablando, Dios, a nuestras vidas, y que todos podamos, Señor, de una o de otra manera ser edificados, que podamos ser también exhortados, que asimismo, Señor, podamos ser consolados. Porque tu palabra, oh Dios, tiene tal poder que consuela los corazones, que anima al cansado, que da fuerza a aquel que no puede más. Ese es el poder, Señor, que tiene tu palabra y aún más, que penetra hasta lo profundo del alma de nosotros y discierne aún nuestros pensamientos. No existe otro libro como este. Por eso te rogamos que en esta mañana tu buen espíritu, oh Dios, me guíe en la enseñanza de tu palabra. Que no sea, Señor, mi astucia, mi inteligencia, sino que seas tú, nuestro buen Señor y Dios, guiándonos y usándome a mí como instrumento. Me abandono, pues, Señor, completamente en esta mañana en tus manos, sabiendo que soy un siervo inútil, pero que tú, Señor, te glorificas aún en vasijas de barro. Te damos las gracias y entregamos esta reunión de esta mañana y esta meditación de la Escritura en el nombre del solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos y amigos que están en este momento conectados con nosotros, yo quisiera titular esta enseñanza como atendiendo el llamado divino. Y vamos a ver un ejemplo más adelante, en tanto que avanza. Pero quiero empezar diciendo que indiscutiblemente Dios habla a nosotros de forma personal, particular y general. Dice la Escritura en el libro de los Hebreos, capítulo 1, en el versículo 1, que Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, es decir, que Dios mismo ha hablado de forma particular y está llamando, y hacia allá quiero ir enfocando la enseñanza, el llamado divino. Y es que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras a la humanidad. Desde el principio Dios ha hablado. Le habló aún al pueblo que él escogió, al pueblo de Israel, a través de profetas. Pero dice también el mismo Hebreos en el capítulo 1, en el verso que sigue, en el versículo número 2, que Dios hoy nos habla a nosotros por el Señor Jesucristo. Dios mismo, ese Dios de amor, ese Dios eterno creador, se ha reflejado, se ha manifestado aún a todo hombre a través de las cosas que han sido creadas. Nos dice en el libro de Romanos, en el capítulo 1, que lo que de Dios se conoce, es decir, la manifestación visible, palpable, plausible de la inexcusable existencia de Dios y de la inexcusable responsabilidad del hombre, es claramente visible por medio de las cosas que Dios mismo ha creado. Sobra decir que la Escritura llama a aquellos que creen que Dios no existe como necios, y los ha existido desde la antigüedad. Pero ciertamente Dios habla de muchas maneras. Entonces, cuando nosotros decimos que es que Dios está llamando a alguien de forma particular, tenemos que pensar es que Dios está llamando al mundo entero. Y desde que la persona entra en conciencia, aún siendo niño, de la edad que sea, que toma conciencia, Dios empieza a hablar y a tratar con esa persona a través de las cosas que han sido creadas. Y eso nos dice el libro de Romanos, que lo que de Dios se conoce es manifiesto a todo hombre,
porque Dios habla a todo hombre, aún primeramente por las cosas creadas, y como por si eso fuere poco, como si fuese una medida un poco corta, qué sé yo, podríamos decirlo, como si eso no fuera suficiente para el hombre del llamado de Dios. Dice en Hebreos, en el capítulo 1, versículo 2, que hoy Dios no solamente nos habla por medio de muchas maneras, sino que hoy nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Y hacia allá quiero ir, y en esta mañana quiero que pensemos en una persona muy famosa que nos relata la Biblia, que se conoce como el Padre de la Fe, ¿verdad? Y para eso quiero que nos ubiquemos en el libro de Génesis, en el libro de Génesis, en el capítulo 11, libro de Génesis sobre los orígenes, en el capítulo número 11. Y esta enseñanza muy probablemente no termine de hablar de dos personajes que quiero abarcar. Uno es Abraham y otro es Lot. Y quiero empezar hablando acerca de Abraham. ¿Quién fue Abraham? ¿Será que tenía algo especial o particular? Y dice el Génesis capítulo 11, en el versículo número 27, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Ahora pasamos al capítulo número 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Tenemos nosotros aquí, hermanos, el registro del primer encuentro que tuvo Abraham con Dios. Y lo vemos reflejado aquí en el capítulo 12. Pero yo quiero hacer énfasis en estos versículos. Y quiero que paralelamente veamos este Génesis capítulo 12, versículo 1, y el libro a los Hechos, el capítulo 7, el versículo número 2. Sin perder Génesis, Hechos capítulo 7 y versículo número 2. Hechos capítulo 7 y el versículo número 2. Dice así la escritura. Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria que apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y aquí, hermanos, quiero resaltar, y amigos, ese primer encuentro que Abraham tuvo con Dios. Indiscutiblemente, Abraham siguió con una comunión con Dios especial, siguió en contacto con Dios, pero este primer encuentro fue algo particular y fue algo diferente a la manera en cómo después consecutivamente Abraham se comunicó con Dios y viceversa. Y es que, en primer lugar, el primer encuentro que Abraham tuvo con Dios, dice la escritura en Hechos capítulo 7, que lo acabamos de leer, versículo 2, es que el Dios de la gloria se le apareció a Abraham. Y qué importante es mirar cómo ese primer encuentro que Abraham tuvo con Dios cambió totalmente su vida. A partir de ese momento, Abraham fue diferente. A partir de ese momento, Abraham creyó a Dios, y dice la escritura, como lo vamos a ver más adelante, que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fue tal la manera como el Dios de la gloria, como Dios se manifestó a Abraham, que indiscutiblemente produjo en él un cambio, que indiscutiblemente la vida de Abraham cambió totalmente, cambió su rumbo. Y eso me hace pensar otro personaje en la Biblia que tuvo un encuentro personal con el Señor, y fue el apóstol Pablo. Si bien Abraham fue Dios quien se le apareció de alguna forma gloriosa y que cambió la vida de Abraham de ahí en adelante, tanto así que él no le quedó la menor duda que el único y verdadero Dios, que era verdadero,
el Dios de todo poder era aquel que se le había aparecido. Abraham no tuvo ninguna duda. Lo mismo sucedió con otro personaje en la Biblia, en el mismo libro de los Hechos, con Saulo de Tarso, donde dice la escritura que iba el camino a Damasco cuando el mismo Dios se le apareció en el camino. Y a Pablo también se le apareció ese Dios y Pablo tampoco nunca más volvió a ser el mismo. Y aquí quiero enfatizar en algo muy importante. Hermanos que me escuchan, amigos que tal vez escuchan también este mensaje. El conocer a Dios indiscutiblemente va a llevar que nosotros tengamos una vida diferente. Es imposible que alguien que diga que ha conocido a Dios siga viviendo de la manera como vive igualmente. Si así fuere, la escritura pues claramente dice que no es creyente, no ha conocido de Dios. Pero al igual que Abraham, al igual que Saulo y al igual que cada creyente que ha tenido un encuentro personal con Dios, a mí no se me olvida la vez o la ocasión en que el Señor me encontró. No se me olvida ese diciembre de 2012 en un parque donde el Señor Jesucristo a mí me encontró. Yo no puedo decir que yo encontré a Dios porque el perdido era yo. Yo era el que necesitaba salvación y yo era el perdido. Él fue el que en su misericordia me encontró. Y no se me olvida a mí ese momento. Y desde ese momento mi vida nunca más volvió a ser la misma. Nunca más volvió a ser igual. Es por eso, hermanos, que al igual que Abraham en ese momento, cuando tuvo ese encuentro personal con el Señor, cuando tuvo esa experiencia y ese encuentro con Dios, ¿verdad? Él nunca más volvió a ser el mismo. Dice que en Hechos capítulo 2 que el Dios de la gloria se le apareció a él, ¿verdad? Y ese Dios que se le manifestó a Abraham, y allí quiero dejar allí un momento, dice en el versículo número 1, pero Jehová había dicho a Abraham, Dios se le manifestó de alguna manera a Abraham, de tal manera que fue indiscutible que Abraham clamó a Dios, ¿verdad? Que Abraham se convirtió en el Señor, pero Dios se le aparece con un llamado bien importante y bien particular. Y aquí es donde quiero entrar en la meditación. Aquí es donde quiero que empecemos a mirar cómo es que Dios nos llama, ¿verdad? Cómo es que Dios nos habla a nosotros, ¿verdad? Y ese Dios de gloria que se le apareció a Abraham, en primer lugar, le da una serie de instrucciones y de órdenes a él. En primer lugar, le dice, vete de tu tierra. En el momento en el que Dios llama a Abraham, Abraham estaba viviendo en Mesopotamia. Ese lugar en Mesopotamia, Ur de los Caldeos, era una nación total y completamente pagana, dada a una idolatría terrible. Tenían dioses para todo. Tenían el dios de la luna, el dios de X y de cualquier cantidad de dioses tenía esta nación. Y Dios le hace un llamado bien particular, abandone su tierra. Y pensemos un momento en esto. ¿Qué significaría para Abraham? Se estima más o menos que en el tiempo que Dios le hizo el llamado a Abraham, según algunos comentaristas, estaba oscilando entre alrededor de los 55 y 60 años cuando Dios le hizo el llamado a Abraham. Imaginémonos nosotros una persona con esa edad que ya tenía esposa, que ya tenía bienes materiales, que tenía una vida total y completamente resuelta en ese lugar. Imaginémonos que de repente usted y yo tengamos un negocio que nos tenga la vida solucionada, pero que no es un negocio que Dios quiere. Y de repente Dios nos dice que tenemos que dejarlo. ¿Cuál es la actitud que nosotros tomaríamos frente a ese llamado que Dios nos está haciendo? Y Abraham, entonces Dios le dice, vete de tu tierra, es decir, tenía que irse del lugar de donde él estaba viviendo. Tenía que alejarse, si él tenía negocios, tenía que dejar esos negocios, tenía que dejar amistades que tuviera tal vez en ese entorno. Y Dios le dice, vete de tu tierra. Dios continúa diciéndole, vete de tu tierra y dice, y de tu parentela. La palabra parentela quiere decir familiar o círculo familiar. Dios no solamente le está diciendo a Abraham que se aleje de donde él está viviendo, sino que se aleje de su familia.
hermanos, qué sé yo, sobrinos, de todo su círculo familiar. Y aún más profundiza el llamado que le hace diciéndole, y de la casa de tu padre. Hermanos, y es que no podemos nosotros negar la influencia que tiene el mundo, las amistades y la familia en la vida de nosotros. Tanto así que por esa razón fue que Dios le hizo el llamado a Abraham. ¿Por qué el Señor le pide esto a Abraham? Y yo quiero detenerme aquí para ir rápidamente a una cita en el libro de Josué, capítulo 24. Libro de Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24, el versículo número 2 y 3. Y vamos a ver porque es que la Biblia nos dice y nos habla también acerca del padre de Abraham, que era Taré. Josué, capítulo 24, versículo 2 y 3. Y dice así la escritura. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. La misma escritura nos dice que el padre de Abraham, Taré, era un hombre idólatra, era un hombre pagano, y Dios sabía que él nunca iba a dejar eso, porque él no quiso hacerlo. Entonces, el llamado de Dios a Abraham fue un llamado, digamos, podríamos decir que esta fue como la primera prueba de fe de Abraham, porque Dios se le apareció, se le reveló y él tenía que dejar todo lo que él conocía. Tenía que dejar su casa, tenía que dejar su familia, tenía que dejar aún a sus padres, tenía que abandonarlos. Dejarlos por mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabía y conocía que indiscutiblemente eso lo iba a llevar a que él se desviara del propósito y el llamado que Dios tenía específico para él. Y cuando hablo llamado y propósito, estoy diciendo que Dios quería hacer de Abraham una gran nación, que es lo que vamos a ver un poco más adelante. No estoy hablando de algo superficial, no estoy hablando eh, de algo pasajero, sino el propósito real y verdadero que Dios tenía con Abraham. Y lo hizo porque Dios no quería que Abraham se desviara del llamado que Dios le estaba haciendo. Ahora, notemos lo que dice la escritura. Dios le dice una instrucción severa, fuerte que él tenía que hacer. Y aparte le dice, y de la tierra, dice que deje todo y que se vaya a la tierra que te mostraré. Hermanos, qué cosa tan difícil es uno sentirse a la deriva, ¿verdad? Qué cosa más difícil es tal vez después de estar, y pensemos también un poco en esta situación que estamos viviendo. Qué cosa difícil es que nosotros, después de tener un trabajo tal vez estable, una situación económica solventada, que tal vez no tengamos los lujos, pero que estemos estables, que estemos con nuestro trabajo, con nuestra familia, y que de un momento a otro nos sintamos nosotros que todo eso se perdió, que estemos en una incertidumbre total. Pues algo así tuvo que haber sentido Abraham, porque Dios no le dijo, venga, deje todo lo que tiene y váyase para allí. No, Dios le dijo, deje todo y venga y váyase a un lugar que yo le mostraré. O sea, ni siquiera en ese momento del llamado, Dios le dijo a Abraham para dónde era que él iba. No fue en ese momento cuando Abraham recibió o Dios le reveló para dónde era que iba, pero él tenía que hacerlo. Ahora, ese llamado que Dios le estaba haciendo a Abraham fue con una promesa, y la promesa la vemos más adelante, ¿verdad? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y es interesante cómo la promesa de Dios le dice a Abraham que deje todo, que deje el mundo que él conocía y que lo siguiera, que obedeciera la voz de Dios. Y no solamente Dios le da una promesa de que lo iba a hacer grande, sino que aún ese mundo que él estaba dejando, ese mundo pagano, perverso, Dios le dice, déjelo, y aún el que se vaya contra usted se está yendo contra mí. Qué bonito es ver el respaldo de Dios. Ahora,
Entendemos entonces cómo Dios llamó a Abraham. ¿Qué fue lo que Dios le exigió a Abraham? ¿Qué era lo que Abraham tenía que hacer? Y aquí ya vamos llegando a la parte central de la enseñanza. ¿Qué hizo Abraham con el llamado de Dios? Esa es una pregunta que quiero dejar allí sobre la mesa para ir desarrollando. A veces nosotros solemos pensar en los personajes de la Biblia o en estos grandes héroes de la fe como si estuvieran por encima o superior a algo, pero yo quiero que pensemos en ellos como hombres sujetos a pasiones. La escritura nos dice en el libro de Santiago, con respecto a la oración, que aún Elías, que era un hombre conocido como el profeta de fuego, aún Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió, etcétera, y después volvió y llovió. Entonces, no quiero que veamos a esas personas como si fuesen alguna especie de personas, no sé, como superhumanos o superhéroes, no. Eran hombres y mujeres como usted y como yo. De hecho, Abraham mintió con relación a su esposa cuando llegó a Egipto. Abraham mintió, él no fue tampoco un hombre, digamos, perfecto, porque entonces la misma escritura dice que no hay justo que haga lo bueno y no peque. Y justamente en este ejemplo quiero enfatizar un poco. ¿Cuál fue o qué hizo Abraham diferente? Vamos al libro de Santiago en el capítulo 2. Libro de Santiago en el capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo número 23. Y se cumplió la escritura que dijo, que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Saben ustedes qué hizo Abraham realmente diferente? Su fe. Que Abraham fue un hombre de fe, que le creyó a Dios. Y aún desde esa época, Dios siempre, y desde Adán y Eva, Dios siempre ha mostrado que para agradar a Dios, que para acercarnos a Dios es por medio de la fe, no es por medio de las obras, es por medio de la fe. Por eso dice allí Santiago que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así que la diferencia entre Abraham y los demás hombres, tal vez de su pueblo, era que Abraham había creído verdaderamente en Dios. Ahora, para entender esta historia y cómo fue que Abraham hizo o cómo Abraham respondió al llamado que Dios le había hecho, es necesario que leamos en Génesis el capítulo 11 desde el versículo número 31. Y tomó tarea Abraham su hijo, a su hijo, y tomó tarea Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham y su hijo, y salió de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Arán y se quedaron allí, y fueron los días de Taré, 205 años, y murió Taré. Hermanos y amigos, Abraham indiscutiblemente respondió al llamado de Dios, pero no respondió al llamado de Dios como Dios puntual y explícita y específicamente se lo había pedido. Cuando Abraham salió de Mesopotamia, de Ur de los Caldeos, él no se fue solo. Él se llevó a su papá y a su sobrino. Y vamos a ver en Hechos capítulo 7, versículo 4, sin perder Génesis. Hechos capítulo 7, versículo número 4. Hechos, libro a los Hechos, capítulo 7 y el versículo número 4. Este lo leímos ahora hablando de cómo el Dios de la gloria se le apareció a Abraham. Y el versículo número 4 dice, entonces salió de la tierra de los caldeos. Es decir, en efecto, Abraham dejó su tierra, pero no dejó toda su parentela, ni tampoco dejó la casa de su padre. Salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, le trasladó a esta tierra. Entonces, hermanos, miren que aunque Abraham había sido llamado directamente, o es interesante ver porque aunque Dios le había hecho un llamado explícito a Abraham diciéndole que tenía que dar esto, Abraham lo hizo, obedeció el llamado de Dios a medias. No lo hizo completamente como él lo había ordenado. También eso es justamente lo que Dios quiere hoy
que nosotros como creyentes dejemos, hermanos. Tenemos que dejar el mundo, tenemos que dejar aquello que a nosotros nos puede llevar a desviarnos del llamado de Dios, que vamos a ver ahorita un poco más acerca de eso. Pero a veces es necesario que nosotros dejemos cosas para obedecer a Dios. A veces es necesario dejar negocios. A veces es necesario dejar amistades. A veces es necesario que nosotros nos apartemos aún de familia. Puede ser necesario aún a veces que nosotros nos apartemos aún de nuestros padres. Y con eso no estoy diciendo, refiriéndome que es un abandono total y no, estamos diciendo que hay que crear una separación o separarnos de ellos. Porque es que nosotros no podemos negar la influencia que tiene nuestra familia en nuestras vidas. Y nuestras familias influyen en nosotros. Entonces, al igual que le pasó a Abraham, al igual le pasó a los reyes y al pueblo de Israel, que mezclándose con otros pueblos, los desviaron del culto al verdadero Dios y cayeron ellos en idolatría. Y eso nos puede pasar a nosotros. Y en esta mañana quiero compartirles también ese pensamiento, es que Dios nos llama y quiere que nosotros seamos santos. No dice la Escritura, sed santos porque yo soy santo, así que el llamamiento de Dios es un apartarnos totalmente para Dios, pero completamente, no por partes. No nos apartemos de Dios solamente dejando o apartándonos solamente de algo, sino de todo lo que Dios dice que tenemos que dejar y que nosotros sabemos que tenemos que dejarlo. Ese es un llamado importante. En el libro, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, en el versículo número 37, dice que si alguien ama más a padre o madre o lo que sea y no ama a Dios por encima de eso, no es digno del Señor. Nosotros podemos ver entonces en Abraham que él quería mucho a su padre o estaba muy apegado a su padre, pero por la razón que fuera, él se lo llevó, poniendo por encima lo que Dios le había ordenado, ¿verdad? Poniendo eso por encima de lo que Dios le estaba mandando. Damos gracias al Señor que el llamamiento de Dios es irrevocable, que Dios es fiel, que aunque usted y yo seamos tercos, desobedientes, bendito sea el Dios del cielo, que la salvación no se pierde. Bendito sea el Dios todopoderoso, que Él es fiel, que es verdadero, y aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel y Él no permite que nosotros nos condenemos. Y damos gracias al Señor por eso. Pero miren que de entrada Dios le hace un llamado al padre de la fe, y el padre de la fe obedece, pero no totalmente. Por el apego, por el amor a su familia. Y como lo leímos en el libro de Josué, Abraham tenía un padre pagano. Y eso indiscutiblemente lo iba a llevar a ser de tropiezo. Y eso era lo que Dios no quería. Dios quería de una vez que Abraham se separara totalmente de todo aquello que lo podría desviar del llamado que Dios le había hecho. Ahora, Dios quiere completamente que nosotros nos apartemos para el llamamiento con el que Él nos llamó. ¿Cómo es ese llamamiento que Dios nos ha hecho a nosotros? Y yo quiero pensar paralelamente en así como Dios llamó a Abraham, ¿cómo nos llama a nosotros ahora? Y dice la Escritura en 2 de Timoteo, capítulo 1. 2 de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo número 9. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó, Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios nos salvó y como nos salvó, entonces nos llamó. Y nos llamó como, con un llamamiento como santo. O sea, Dios no nos llamó solamente por llamarnos o no nos llamó de cualquier manera, sino que tenemos nosotros que ser santos. Y para complementar esta cita, vamos a Efesios capítulo 1 y capítulo 4 y versículo 1. Efesios capítulo 4 y versículo 1. Efesios capítulo 4 y versículo 1 dice, yo pues, hablando el apóstol Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hermanos, nuevamente vemos, cada creyente ha sido llamado por Dios con un llamamiento santo y tenemos que andar entonces de la manera como Dios nos ha llamado.
Y eso incluye, al igual que Abraham, el que usted y yo nos separemos del mundo, que nos separemos o rompamos vínculos nosotros con amistades, con negocios, con familia, sea la familia que sea. Tenemos que romper vínculos cuando eso nos va a llevar a desviarnos de la sincera fidelidad de Cristo. Pero eso es algo que nosotros hacemos porque queremos obviamente agradarlo y es producto de haber creído verdaderamente. Alguien que no ha creído en el Señor, pues le va a dar igual. Alguien que simplemente es simpatizante o alguien que simplemente sí le agradan las cosas de Dios, pues le va a dar igual. Pero para alguien que es nacido de nuevo, que su vida ha sido transformada, que ha tenido un encuentro personal con Dios, esto no va a pasar por alto. De allí, quiero pasar entonces nuevamente a volver a Génesis. Después de la promesa que Dios le da a Abraham, después de haberlo llamado de esa manera, y el llamamiento que nosotros vemos es que Dios está haciendo que Abraham se separe de todo aquello que lo va a contaminar, de todo aquello que le va a hacer mal a su vida. Y en el versículo número 4 de Génesis, pero antes de pasar allí al versículo número 4, tenemos que reflexionar en lo que hemos leído en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, en el versículo 4. Miren, hermanos, cuando Abraham se fue, y lo leímos ahorita también en Génesis, volvamos a Génesis 11:31. Abraham se fue con su papá, con su sobrino, con su mujer y con las cosas que tenía. ¿Y para dónde se fueron? Abraham salió de Mesopotamia, de Ur de los Caldeos, y se fue a Harán. Y miren lo que pasó. Debido a que Abraham no obedeció el llamado de Dios completamente, puntualmente, específicamente, Abraham se quedó en Harán y estuvo en Harán ahí estancado, ahí metido, hasta que su papá se murió. Hechos capítulo 7, versículo 4. ¿Cómo entonces nosotros en nuestra desobediencia, el no hacer lo que Dios dice, nos lleva a nosotros a quedarnos estancados? ¿Cómo nos lleva a nosotros a no cumplir el propósito y el llamado que Dios tiene para nuestras vidas? Porque nosotros estamos agarrados, estamos aferrados de cosas que Dios dice que tenemos que dejar, pero no las dejamos. Y nos quedamos entonces en Ur de los Caldeos. Y eso fue lo que le pasó a Abraham. Abraham iba para Canaán, pero por no hacer conforme explícitamente lo que Dios le dijo, se quedó en Ur de los Caldeos y se quedó hasta que su papá se murió. Porque es que la voluntad de Dios directa era, váyase para Canaán. Pero Abraham no se fue para Canaán. ¿Por qué? Porque él no obedeció específicamente la voz de Dios. Él no obedeció el llamado de Dios. Y aquí podemos preguntarnos, ¿estamos obedeciendo el llamado de Dios o lo estamos haciendo solamente a medias? Obedecemos a Dios a medias y pretendemos así estar bien con Dios y pretendemos así ser prosperados espiritualmente. Yo quiero pensar en este momento en dos puntos, pensando en la situación que vivió Abraham estando allí en Ur de los Caldeos. El primer punto es, el no cumplir completamente el llamado de Dios lo llevó a quedarse en una tierra que no era la prometida. Dios le había prometido, o sea, sale Abraham cumpliendo en parte el llamado de Dios, pero sale a una incertidumbre y fuera de eso se queda una ciudad que no era la prometida. Y todo por no cumplir el llamado de Dios. Según el comentarista Matthew Henry, se dice que más o menos Abraham duró 5 años metido en Harán hasta que su papá se murió. Algunos comentaristas dicen que fue más años, otros tal vez quieran extenderse, pero indiscutiblemente a pesar del tiempo que Abraham se haya quedado en Harán, se quedó porque no cumplió completamente el mandamiento de Dios. Y es que Dios quiere de nosotros, como lo dice el libro de Samuel, obediencia quiero y no sacrificio. Dios no quiere que nosotros podemos ver el paralelismo de la historia, ¿no? Abraham sale de Ur de los Caldeos con su papá, no cumpliendo totalmente el mandamiento de Dios. Saúl va y destruye el reino que Dios le dice que destruya, pero trae las ovejas y despojos, no cumpliendo completamente el mandato de Dios. ¿Y qué pasó entonces en ese caso? ¿Verdad? Y vemos entonces cómo el no cumplir el llamado de Dios completamente nos lleva a usted y a mí a quedarnos también en Ur de los Caldeos. Perdón, a quedarnos en Harán. Dios nos ha salvado con llamamiento santo y nos sacó de Ur de los Caldeos y vamos para Canaán, que es una
figura de que Dios nos ha salvado y que vamos para el reino de los cielos. Pero entonces, si vamos para allá, ¿por qué nos queremos quedar estancados a mitad del camino? Indiscutiblemente llegaremos a Canaán, porque el llamado de Dios es irrevocable y Dios es el que nos salvó, y como lo explicábamos ahora. Pero ¿será que nos vamos a quedar estancados? El segundo punto que quería pensar allí, aún en este tiempo en Harán, todos los que iban con Dios, todos los que iban con Abraham tuvieron la oportunidad de conocer a Dios, de arrepentirse y de creer en Dios. Pero de ese vamos a meditar un poco ahora. Quiero profundizar en el primer punto, el no cumplir completamente con el llamado de Dios. Ahora, a pesar de que la vida de Abraham no fue la misma desde el momento en que él tuvo ese encuentro personal con Dios, indiscutiblemente, tal vez su obediencia, que no fue total, no fue completa, al pie de la letra, conforme a lo que Dios le había dicho, Abraham sí nunca más volvió a ser el mismo. Y la evidencia suficiente que le bastó a las personas para ver eso es que Abraham tomó la primera decisión, que fue escuchar la voz de Dios e irse de Ur de los Caldeos. Él se fue. Tal vez no se fue fielmente como Dios le había dicho, pero él se fue. Y ese testimonio de haber dejado la tierra en donde él había crecido, donde tenía su familia, sus negocios, lo que sea, fue un testimonio para su sobrino y aún para su padre. Y aquí podemos preguntarnos lo siguiente: ¿cuánto tiempo usted y yo llevamos en Harán? ¿Cuánto tiempo usted y yo llevamos estancados? ¿Cuánto tiempo nos hemos quedado nosotros por estar aferrados a cosas estancados? Dios quiere que usted y yo crezcamos espiritualmente, y vamos rápidamente a Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo número 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El deseo de Dios, el llamado de Dios es que usted y yo crezcamos espiritualmente. Y entonces, ¿cuánto tiempo llevamos en Harán? Esa es una primera pregunta. Ese mandato a crecer espiritualmente, Dios lo hace como creyentes. Dios nos da a nosotros la salvación, pero el crecimiento espiritual depende exclusivamente de cada uno de nosotros. La salvación no depende de nosotros, sino solamente el creer en Él para que Él nos salve. Y Él nos salva. Pero el crecimiento espiritual depende individualmente, personalmente, exclusivamente de cada creyente. Eso no depende de Dios, porque el deseo de Dios y el llamado de Dios a que usted y yo crezcamos espiritualmente, que lo hagamos como lo acabamos de leer. Pero entonces, ¿cómo estamos atendiendo ese llamado? ¿Será que usted y yo estamos atendiendo al llamado a uno? Porque ese es solamente uno de los muchos llamados que la Escritura de Dios nos hace. Al llamado que Dios nos hace de crecer espiritualmente, ¿cómo lo estamos atendiendo? ¿Lo estamos atendiendo como Abraham? ¿Lo estamos atendiendo a medio? ¿Qué es aquello en lo cual usted y yo estamos aferrados, que nos lleva a estar clavados en Harán y que nos impide salir de ahí y crecer espiritualmente? ¿Qué es aquello que nos lleva a eso? Ahora, en el caso de Abraham, muy seguramente su padre, o el amor a su padre, el afecto que le tenía, lo llevó a tomar esa decisión, que no fue la decisión correcta, pero lo llevó a tomar esa decisión. Pero sin lugar a dudas, su padre era un peligro constante, porque indudablemente, de alguna u otra manera, podría influir para que Abraham tuviera prácticas idolátricas. La influencia que su padre ejercía sobre su vida lo llevaba de una u otra forma a alejarse de la buena voluntad de Dios. Y es que así hay personas en nuestra vida, hermano. Hay personas que nos van a llevar a nosotros a alejarnos de la voluntad de Dios. Así como hay personas que nos van a llevar a nosotros a llegar más a Cristo, acercarnos más a Cristo. Va a haber otras que nos van a llevar indiscutiblemente, en vez de avanzar hacia la meta, a retroceder. Eso va a pasar. Entonces, ¿qué es aquello que nos está impidiendo avanzar hacia el llamado de Dios? Esa es otra pregunta que quiero dejarles. ¿Qué es lo que a usted y a mí nos está impidiendo
avanzar hacia el llamado de Dios. Un cónyuge, un esposo, una esposa, los hijos, la familia, un trabajo, un negocio, un novio, una novia, qué sé yo, porque eso también afecta. Como ya lo habíamos visto en Mateo 10:37, si usted y yo amamos más lo que sea, que no sea Dios, no somos dignos del reino de los cielos, dice la Escritura. El afecto de Dios, el afecto nuestro hacia Dios y nuestra obediencia hacia Él debe estar puesta por encima de cualquier afecto natural, de cualquier afecto material o cualquier afecto de cualquier clase, debe estar por encima y debe ser superior a eso. Yo no puedo que porque yo amo a mi mamá, porque yo amo a mi papá, entonces yo me desvío de Dios y hago otra cosa que Dios no quiere que haga. Eso no debe ser así. Porque sea como sea, eso nos va a llevar a nosotros a desviarnos. No podemos negar la influencia que tiene la familia, nuestra, amistades o lo que sea en nuestra vida. Y eso nos va a llevar de una o de otra manera a desviarnos del llamado que Dios quiere, a desviarnos de la sincera fidelidad de Cristo, la sincera fidelidad de Dios. A veces puede ser difícil cortar con negocios, con amistades, con noviazgos. A veces puede ser difícil cortar con la familia. A veces es difícil cortar tal vez con nuestro propio carácter, pero tenemos que hacerlo. Y eso es algo que Dios nos da para que usted y yo lo hagamos. Dios ya ha hecho todo. Recuerden que Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, pero Él ya hizo la salvación. Usted y yo tenemos trabajo que hacer. Y tenemos usted y yo que hacerlo, porque es lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, cuando decimos que Abraham, que Dios le dijo a Abraham, o cuando decimos que tenemos que cortar con amistades, con familias, aún tal vez con nuestros padres, no estamos hablando de un trato entonces despectivo, no. Estamos hablando de que tenemos que cortar todo aquello que íntimamente estemos estrechos y que no nos lleve al Señor. Yo no puedo tener una amistad estrecha con alguien que no es de Cristo, porque ¿qué comunión tendrán las tinieblas con la luz? Y eso es el punto. Si tenemos padres que pueden llegar a ser tropiezo para nosotros y desviarnos de Dios, igual tenemos que honrarlos, igual tenemos que amarlos, igual tenemos que predicarles, pero cortar con ellos la comunión a tal punto que nos lleve a desviarnos. Tenemos que cortar con esa comunión. Puede ser que, porque la influencia que ellos hacen en nosotros puede hacer que nos desviemos de la voluntad de Dios. Ahora, podemos sintetizar entonces las preguntas así. ¿Qué es lo que me tiene a mí y a usted en Harán? ¿Qué es lo que nos tiene a nosotros allí? Que nos impide avanzar hacia la tierra de Canaán, hacia el llamado de Dios, hacia crecer espiritualmente. ¿Cuánto tiempo lleva usted y llevo yo en Harán? ¿Cuánto tiempo llevamos allí en esa tierra? ¿Saben? Estaba yo investigando un poco acerca de qué significaba el nombre de aquella ciudad. Y el nombre Harán significa asolado, algo como destruido, que ha sido destruido. Pero en aquellos tiempos, cuando Abraham se fue y habitó allí en esta tierra, era una tierra muy próspera, era una tierra que tenía cruce de caminos, entonces era una tierra altamente comercial, fue una ciudad muy rica, fue una ciudad muy próspera, pero fue una ciudad también idolátrica. De hecho, allí tenían un templo, habían levantado un templo al dios Lunar Sin, se llamaba, y era una ciudad idolátrica. Fue altamente idolátrico. Entonces miren ustedes que no siempre lo que se vea bonito quiere decir que sea lo que Dios quiera o lo que Dios apruebe. No siempre lo que parezca, tal vez él se quedó allí, parecía como una ciudad próspera, pero no era lo que Dios quería, porque finalmente espiritualmente era una ciudad perdida donde abundaba la idolatría. ¿Y de qué sirven los bienes materiales? ¿De qué sirve ganar el mundo entero y perder el alma? ¿De qué sirve tener el mundo entero y no tener a Cristo, no estar con Dios? Entonces, dice la escritura, bueno, aunque paralelamente la historia dice que fue una ciudad próspera, ¿verdad? Sin lugar a dudas, espiritualmente, la ciudad hacía honor a su nombre. Era una ciudad asolada.
porque era pagana y todas sus riquezas no eran más que transitorias. Y saben, Abraham solo continuó su camino hasta que su padre murió, como lo vemos en Hechos capítulo 7, versículo 4. Solo en ese momento fue que Abraham continuó. Y usted y yo podemos tomar la decisión de que nos desaferramos de aquello que nos impide continuar a Dios, o llegará el momento en que Dios tenga entonces que actuar y tal vez quitarnos a nosotros esas cosas que nos aferramos. Porque así como le pasó a Abraham, solamente fue hasta el momento en que su padre murió, que Abraham entonces continuó hacia la tierra de Canaán. Ahora, el crecimiento espiritual depende de cada uno de nosotros y debemos avanzar a la meta que el Señor tiene para nosotros. Y no avanzaremos, sino que más bien retrocederemos hasta que aquello que estorba lo quitemos o Dios lo tenga que quitar. Una vez el padre de Abraham murió, entonces Abraham ahí sí se fue de allí, pero fue solamente hasta ese momento, en medio de eso. ¿Y saben qué pasa también, hermanos? Abraham duró un tiempo allí. Y dice Génesis, volvamos nuevamente a Génesis capítulo 12, versículo 4. Génesis 12. Y quiero dejar por sentada otro punto. Génesis 12. Entonces, cuando el padre de Abraham muere, Taré muere, finalmente Abraham sale. Versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Miren que aún así Abraham seguía llevándose a su sobrino. Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y de todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Miren, hermanos, tanto tiempo tuvo que haber estado Abraham allí en Harán que echó raíz. Tanto tiempo se quedó allí en Harán que adquirió bienes, adquirió siervas. Y es que un creyente estancado espiritualmente, un creyente estancado espiritualmente que no crece, llega a un punto en que se siente cómodo estándose ahí quieto. Llega a un punto en que se siente cómodo y echa raíces estando o un creyente estancado o un creyente apartado. Miren, a tal punto puede llegar el asunto que Abraham, estando en medio de esa idolatría y teniendo claro el llamado de Dios, Abraham se quiso quedar allí en Harán. ¿Por qué? Porque seguía desobedeciendo a Dios. ¿Hasta qué punto entonces nosotros como creyentes nos vamos a quedar estancados y vamos a echar raíces de ahí, nos vamos a acostumbrar a vivir ahí, nos vamos a quedar ahí? O si un creyente está apartado, ¿cuánto tiempo va a vivir ahí? Porque podrían venir otras preguntas. ¿Realmente yo he creído? Porque la salvación o la obra evidente de la salvación o de la obra de Dios en nosotros, la obra salvífica de Dios en la vida de nosotros, es algo evidente. Yo suelo siempre presentar este ejemplo, y es que un verdadero creyente es como una mujer embarazada. Y póngale usted una mujer embarazada que sea bajita y que tenga cuatrillizos. ¿Será que ella puede ocultar de alguna manera su embarazo? No va a poder. Va a ser algo evidente, va a ser algo que a simple vista se va a hacer. Y es que así es. Nosotros no hacemos obras para salvación, sino que las obras nuestras demuestran lo que Dios ha hecho en medio de nosotros, lo que Dios ha hecho por nosotros. Eso es lo que hace la obra del Señor. Y Abraham, aquí en este punto, estaba viviendo cómodamente. ¿Y cuántas veces nosotros podemos quedarnos en Harán viviendo cómodamente, sabiendo cuál es el llamado de Dios, y nos acomodamos y vivimos ahí como si nada? Nos quedamos estancados espiritualmente y no pasa nada. Con que yo vaya a la iglesia de vez en cuando, con que yo me congregue de vez en cuando, con que yo vaya a alguna reunión, con que yo me conecte ahora por estos medios, ahí sí que es cierto, pues más fácil, ¿cierto? Pero no es la voluntad de Dios, porque el crecimiento espiritual depende personalmente de cada uno de nosotros. Ahora, si ya sabemos que estamos en Harán, si sabemos cuánto tiempo llevamos allí, ¿cuánto tiempo más vamos a permanecer? ¿O será que estamos amañados allí?
Queremos quedarnos allí en Harán, desobedeciendo a Dios, fuera de su llamamiento santo, no acudiendo al llamamiento santo, al crecer espiritualmente, que es el enfoque que quiero darle, que cada creyente tiene un llamamiento de parte de Dios. Y si usted en esta mañana no conoce a Cristo, el llamamiento de Dios para su vida es que usted se arrepienta de esos pecados, reconozca que necesita a Dios y crea en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, porque solo Él es la única esperanza que tenemos nosotros, solamente Él, nadie más. Ahora, hasta que hemos visto el punto del llamado de Dios y el paralelismo que tenemos con el llamado a nosotros como creyentes. Ahora quisiera finalizar la enseñanza con algo, y es con el segundo punto que yo leí. Aún en ese tiempo, en medio de esa situación, Dios le dio la oportunidad a Taré y a Abraham de arrepentirse, pero ellos no se arrepintieron. Ellos no quisieron hacerlo. De hecho, perdón, el único que sí se arrepintió fue Lot. Miren, tanto así que por eso Dios le permitió a Abraham continuar, porque Lot sí se arrepintió. La esposa de Abraham también conoció a Dios. Y en el libro más adelante en las escrituras dice que ella es ejemplo para las creyentes, Sarai, ¿verdad? Un ejemplo en sujeción. Indiscutiblemente Lot dice que fue un varón justo. De él, si Dios lo permite en otra ocasión, podremos meditar acerca de él. Pero miren que Taré tuvo la oportunidad de arrepentirse y no lo quiso hacer. Y aún en medio de toda esa situación y de Abraham estar en Harán, yo creo que él tuvo que haber seguido dando testimonio, indiscutiblemente. Él debió haber dado testimonio. Y es que la escritura nos dice que el creyente da fruto, sea el 30, sea el 20, al 100, o sea, indiscutiblemente la cantidad de fruto que un creyente dé, pero un verdadero creyente va a dar fruto, si no, no es creyente. Sencillo. Un creyente o da fruto o evidencia la salvación de Dios en su vida o no la evidencia. Simplemente es así. No hay puntos intermedios, no. O da poquito fruto porque no está en una buena comunión con Dios, o da mucho fruto, pero algo tiene que dar. ¿Y cómo habría sido el testimonio de Abraham, que aún su sobrino creyó y su esposa creyó? Eso nos muestra a nosotros también, hermanos, que en medio de toda situación nosotros tenemos que dar testimonio. Tenemos que hacer otro llamamiento. Y miren, tal vez cuando Abraham llegó y dijo, frente al primer llamamiento de Dios, y le dijo, no, es que Dios me ha hablado. Tal vez su familia pensó, ah, sí, seguramente es otro Dios. Como ellos tenían tantos dioses, seguramente, ah, sí, seguro Abraham le habló otro Dios de tantos. Pero no, a Dios le habló el único y verdadero Dios. Y fue algo diferente, fue algo evidente cuando Abraham tuvo que haberles hablado a ellos acerca del único Dios. Porque Abraham tomó una actitud diferente. Porque ese único y verdadero Dios le ordenó algo que Abraham hizo y que indiscutiblemente tuvo que haber sido una sorpresa para su familia. ¿Cómo así que Abraham se va a ir y nos va a dejar? ¿Cómo así que él se va a ir de acá si ve el negocio como está de próspero, acá como está de bien? No había hambruna ni nada y se va a ir así porque así, ¿verdad? Indiscutiblemente él había escuchado no un Dios cualquiera, sino al único y verdadero Dios. Y mostró su fe no por solamente hablar de Dios, sino porque él obedeció a Dios. Y aquí quiero enfatizar para ir finalizando en dos puntos. El Evangelio, hermanos, básicamente puede ser predicado de dos maneras. Cuando nosotros predicamos el Evangelio o cuando nosotros vivimos el Evangelio. En la carta a Pedro dice, hablando acerca de las mujeres con maridos incrédulos, que por causa de la conducta de la esposa, el hombre puede llegar a conocer de Dios o viceversa. De manera que el Evangelio es expresado verbalmente o expresado vivencialmente. Y saben, a veces las palabras sobran y lo único que queda es verdaderamente vivir lo que usted y yo decimos que hemos creído. Para finalizar, que pensemos entonces nosotros, ¿qué tal estamos nosotros en relación con el llamamiento que Dios nos ha hecho? Dios
Para nosotros los creyentes nos ha hecho un llamamiento santo y quiere que crezcamos y que seamos maduros. Para aquellos que no conocen a Cristo en este día, en este momento, el llamamiento de Dios es directo, es claro y es conciso. Que se arrepientan. Quiero dejarles estos pensamientos y que el Señor bendiga su palabra, que pueda llevar mucho fruto en el corazón de nosotros. Vamos a orar y terminamos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios glorioso y santo que nos has salvado y nos has llamado, Dios, con llamamiento santo. Queremos, Dios bendito, darte gracias en este momento, porque tú, oh Dios, eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres paciente, porque tú nos guardas, porque tú nos libras, Señor. Queremos agradecerte por la forma en cómo tú, Señor, nos tratas, porque no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades, sino que has tenido de nosotros misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu gracia, por tu amor. Y queremos pedirte, Señor, también perdón por nuestros pecados. Pedirte perdón porque aún debiendo crecer espiritualmente, avanzar hacia la meta, hacia el llamado que tú nos has hecho, no lo hemos hecho, Señor. Tal vez estamos aferrados a algo que nos impide crecer espiritualmente y nos hemos vuelto cómodos viviendo allí. Estamos cómodamente, Señor, plácidamente viviendo allí de cualquier manera, lejos de tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Dios mío, para que entendamos la importancia de una sincera y completa obediencia a ti, de no una obediencia media, sino una completa obediencia. Oramos para que tú nos guíes, para que tú nos ayudes, Dios, para que tú nos guardes y también, Señor, para que tú nos limpies y nos perdones, porque tú eres fiel para hacerlo. Oramos para que esta palabra predicada, enseñada, lleve mucho fruto, Dios, en nuestros corazones, y lleve mucho fruto aún también en nuestra vida, y que vivencialmente podamos nosotros, Dios, experimentar, Señor, y vivir el llamado que tú nos estás haciendo. Te damos las gracias por este tiempo que aún por estos medios nos permites reunir, y entregamos todo, Señor, con gratitud, alabanza y adoración en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén.